Reciban todos un cordial saludo en el amor de Dios, en la persona de Cristo Jesús el Señor. Hoy nos reunimos como todos los días para meditar el Evangelio y para escuchar la primera lectura y el salmo que corresponde al día de la misa. Nos disponemos pidiendo la asistencia del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo quien ilumine nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo con tu luz. Ven Espíritu Santo con tu gracia, con tu poder, bondad y misericordia. Ven Espíritu Santo y haz de nosotros, Dios mío, instrumentos de tu paz, instrumentos de tu amor, instrumentos de tu luz. Ven Espíritu Santo y ayúdanos, Dios mío, a comprender. Ayúdanos, Señor, a entender y a saber interpretar lo que nos quieres comunicar a través del texto que ha sido inspirado. Ven Espíritu Santo, regálanos, Señor, el don de la sabiduría. Regálanos, Dios mío, el don de entendimiento. Regálanos, Dios mío, el don de la sabiduría para saber, Dios mío, discernir lo bueno de lo malo, aquello que nos acerca de ti y aquello, Dios mío, que nos aleja de ti, aquello que nos acerca a tu amor, a tu corazón y aquello que nos aleja de tu gracia y de tu luz. Ven Espíritu Santo con tu gracia, con tu bondad y tu amor y ayúdanos, Dios mío, a amarte cada día más. Señor, que cada día nos animemos para que llenos de tu luz podamos, Dios mío, fortalecer nuestra fe y también la fe de nuestros hermanos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Mis queridos hijos, vamos a escuchar la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo del 9 al versículo 14. Hermanos, no dejamos de orar por ustedes y de pedir que consigan un conocimiento perfecto de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esa manera su conducta será digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos plenamente según el poder de su gloria, para soportar todo con paciencia y magnanimidad, con alegría, dando gracias a Dios Padre, que los ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. El Señor da a conocer su salvación. El Señor da a conocer su salvación. El Señor da a conocer su salvación, revela a la nación y su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, griten, vitoreen, toquen. El Señor da a conocer su salvación. Taña la cítara para el Señor, suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas, aclamen al Rey y Señor. El Señor da a conocer su salvación. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 11. En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echen las redes para la pesca. Respondió Simón y le dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces
que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que tu fuerza, Dios mío, sanadora y restauradora, cada día nos impulse, Señor, nos impulse a amar, a servir y a llevar tu evangelio. Mis queridos hijos, mi querida familia, personas que llevo aquí en el corazón y sobre todo en mis oraciones, hoy el Evangelio de Lucas en este capítulo 5 nos presenta ese deseo de la gente de querer escuchar a Dios, de querer alimentarse de la palabra de Dios. Comienza diciendo el versículo 1 que la gente se agolpaba en torno a Jesús para escuchar la palabra de Dios. Había mucha gente. Imaginemos ese escenario donde está Jesús cerca, en orilla, cerca al mar, está en la orilla del mar, en este caso de Genesaret, lago de Genesaret, y está Jesús ahí, o en el lago de Tiberíades, que era un lago y es un lago inmenso que parece un mar, y estaba el Señor ahí predicando el evangelio. Había tanta gente que estaba prácticamente empujando a Jesús y estaban apiñados, como decimos nosotros, estaban agrupados, y Jesús le pide a Simón que reme, que le preste la barca primero. Subiendo a una de las barcas, Jesús vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Ustedes y yo sabemos que los pescadores por lo general pescan de noche y en horas de la madrugada. Luego pasaron toda la noche y no habían pescado nada. Y Jesús le dice a ellos: remen mar adentro. Primero están en la barca, Jesús está en la barca. Invita a los pescadores a remar mar adentro. Y la pesca es evidente. Lo que no habían podido hacer durante toda la noche, durante la madrugada, ahora en cuestión de segundos lo realizan. Qué bendición, qué alegría para Pedro, pero también qué sentimiento, porque hay, como decimos, emociones encontradas. Alegría porque pudieron contemplar que lo que había ocurrido era un milagro. Lo que había acontecido no era normal. Lo que había acontecido no era natural. No correspondía al orden natural. Ya sobrepasaba los límites temporales y entraba en el ámbito sobrenatural y en el ámbito espiritual. Esta pesca, que es una pesca que no se esperaban ellos, se convierte para ellos en un signo, así como lo va a llamar el Evangelio de Juan. Juan, recordemos también que habla no de milagros, sino de signos. El apóstol Pedro, Simón Pedro, toma este milagro como un signo y lo que esto transmite. Y por eso Simón Pedro, cuando está frente a Jesús, después que ya han recogido los peces, Pedro le dice a Jesús: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pedro sintió que de Jesús emanaba una fuerza que no era de este mundo. Pedro sintió, pudo percibir y se dio cuenta con los ojos de la fe, con los ojos del alma, pero también con la presencia de Jesús, que había algo que era mucho más grande que una simple humanidad, que de por sí la humanidad es una bendición, pero estaba por encima de este plano terrenal. Simón Pedro y los otros discípulos también que menciona el Evangelio, Juan, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón, también ellos sintieron lo mismo. Y ellos sintieron que quien tenían al frente no era cualquier persona, no era cualquier hombre, no era un pescador solamente que estaba por ahí caminando y que quería tener trabajo.
porque Pedro tenía una microempresa, una pequeña empresa de pescadería. Una pequeña empresa tenía Pedro, y lo acompañaban Santiago y Juan y otros también que estaban ahí. Y termina diciendo el Evangelio: dejándolo todo, lo siguieron a Jesús. Encontramos hoy en este capítulo 5 de Lucas, versículo del 1 al 11, los primeros discípulos de Jesús. Jesús les dice: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. La misión apenas iba a comenzar. Iba a comenzar la misión. ¿Qué iba a pensar Pedro? Que él iba a ser el primer papa de la iglesia, el hombre escogido por el mismo Señor, a quien el Señor le entregó las llaves del reino, a quien el Señor le dio autoridad a él y también a los otros apóstoles, para atar y para desatar. Querida comunidad cristiana, querido pueblo de Dios, queridos amigos en la fe, queridos hijos, yo los animo para que cada día nos acerquemos a Dios. Es un Dios de amor, es un Dios de paz, es un Dios que nos inunda, que nos motiva. Muchas veces el ser humano vivimos como en una ola, a veces arriba, a veces abajo, pero la gracia de Dios nos sostiene y nos anima a seguir adelante. Mi hijo, sigue adelante. Dios está contigo. Que así como los apóstoles descubrieron la presencia de Él, del Señor, ahí en esa barca humilde, en medio del mar, en medio del agua, en medio de la inestabilidad de la vida, porque quien está en el mar no está estable, quien está en el mar se está moviendo por el mismo golpe de las alas, por el movimiento de las aguas, por el movimiento también cuando llueve, por la tempestad. Quien está en el mar, quien está en el río, no está estable, está en movimiento y está expuesto a un naufragio, están expuestos a que se hunda la barca y están expuestos a la muerte, también al peligro. Mis hijos, la vida también es eso, en un subir y un bajar. Estamos expuestos a muchas cosas. Hay momentos de alegría, momentos de gozo, momentos de tranquilidad, pero también hay momentos muy, muy difíciles. En una y otra situación, Él camina con nosotros, y ese Él con mayúscula es el Señor. Es nuestro Dios quien está con nosotros y nos acompaña. Bendito sea Dios que nos permite compartir el Evangelio en este día. Oro por ti y le pido al Señor que te siga bendiciendo. Más tarde quiero compartir contigo una reflexión también, no propiamente del Evangelio que corresponde a este día, sino una reflexión para que también tengas la oportunidad antes de irte a dormir de escuchar esa voz de Dios que te habla, esa voz de Dios que te anima, esa voz de Dios que te sostiene, esa voz de Dios que jamás te abandona. Que el Señor nos siga bendiciendo y que bendiga nuestros hogares. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Un abrazo para todos.